Buenas tardes. Buenas tardes a todos. El día de hoy, pues, Come Buddies le da la bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Arturo Maldonado Solís, LOME de SAFES MC de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en colaboración con otros comités como AMEA y CEMOADI. Finalizaremos el seminario promoviendo el acceso a la ciencia del día de hoy. Nos es grato recibir al doctor Guillermo Valencia Pacheco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor titular del Centro Regional de Investigación en Biomédicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor Iaideyo Noguchi, quien desde 1994 ha tenido presencia científica hasta la actualidad. El día de hoy nos compartirá su conocimiento acerca de los tipos de artículos para publicar durante la carrera universitaria. Buenos días, doctor. Cuando usted quiera iniciar, estamos a su disposición. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Tengan todos. Espero que estén bien, de salud, con esta contingencia y manteniéndose en casa en la medida de lo posible, ¿no? Ante todo, pues un agradecimiento por invitarme a esta serie de seminarios que tienen ustedes y presentarles esta información general sobre tipo de publicaciones que pueden generarse durante una carrera universitaria. Y en este caso, pues enfocado al área de medicina, ¿no? Pero esto pues se aplica pues, a varias licenciaturas, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar, comentar de manera muy general que durante el proceso de investigación y una vez que se tienen los resultados, los diferentes grupos de investigación, profesores, investigadores, pues tienen acceso a diversas revistas científicas disponibles actualmente en línea, de acceso abierto, tanto en inglés como en español. Y muchas de estas revistas, si nos vamos al área de la salud, pues van a publicar una serie de artículos que veremos en su momento, ¿no? La mayoría de estas revistas van a encontrarse ahí ya indexadas, es decir, se encuentran en una base de datos que les permite pues, tener acceso a diferentes áreas del conocimiento, a diferentes públicos interesados, ¿no? Una gran gama de ellas, pero el hecho de publicar o lograr que realmente los resultados de un protocolo de investigación puedan publicarse, pues no es tan sencillo como pudiera parecer, ¿no? Hay que cumplir con ciertas características que debe tener ese manuscrito que en su momento vamos a enviar o a someter a una revista. Y lo que debemos tener en cuenta al momento de que queremos publicar unos resultados, nuestros resultados de un proceso de investigación, es que tengamos claro cuál es el enfoque y la visión del estudio que estamos realizando. Si este estudio va a incrementar el conocimiento que se tiene actual sobre el tema en particular, si llena un espacio del conocimiento, si es novedoso e innovador, esto de primera instancia es muy importante considerarlo antes de enviar una propuesta a publicación, ¿no? Obviamente, durante este proceso de generar el documento, pues es importante redactarlo, escribirlo de manera muy clara, sencilla, directa, fluida, y esto, pues, hay que tomar muy en cuenta también las directrices que establece cada revista en su momento, ¿no? Y durante este proceso es importante tomar en cuenta que podemos estar ahí investigando las diferentes revistas que pueden encontrarse disponibles, donde podamos publicar el trabajo y el tema en particular, ¿no? Entonces es importante ahí tener esto, y esto lo podemos consultar a través de conocidos, de las bases de datos que hay disponibles en Internet, en índice y directorio de las mismas revistas arbitradas que ya se encuentran indexadas en estas bases de datos, ¿no?
Una vez que hayamos tenido esto, y siempre durante ese proceso en el que estamos escribiendo, podemos estar al mismo tiempo revisando y ya elegir la revista más adecuada a la cual podamos someter el trabajo de acuerdo a la temática del estudio, ¿no? Pero es algo muy importante que se debe tomar en cuenta o tener en cuenta en estos momentos es las políticas de derecho de autor de la revista o de la revista que se haya elegido en su momento, ¿no? Esto nos va a permitir ver y conocer si uno está de acuerdo con esas políticas de publicación, de derechos de autor. Y principalmente, algo que también es importante es verificar el factor de impacto que tiene esa revista en su momento, ¿no? Que esto se refiere al número de veces que son citados sus artículos en el tiempo, en un año, etcétera, y que esto se contabiliza y se mantiene ahí en un reporte que es el Journal Citation Reports, el JCR, ¿no? En esa base de datos ahí van a encontrarse. Eso es importante, ¿sí? Obviamente, antes de someter el documento, pues es importante consultar esa guía de instrucciones para autores de cada revista, donde ahí se establecen los lineamientos en cuanto a la estructura, el estilo, el formato, las temáticas, el estilo de cómo redactar referencias, si se puede incluir gráficas cuántas, tablas cuántas, todas las características que deben tener cada artículo que en su momento está publicando las revistas, ¿sí? Para que cuando ya se tenga esa versión final, se pueda someter sin problemas, ¿no? Y aquí también es importante que en ese documento que ya se logre, pues vaya con los menos errores ortográficos, tipográficos que pueda tener. Y esto, pues es importante recalcarlo porque muchas veces nos hemos encontrado, yo como parte del comité del grupo de esta revista biomédica, hemos encontrado pues, a veces trabajos con muchos errores ortográficos, de redacción, etcétera. Entonces esto pues atrasa mucho el proceso de publicación, ¿no? Y bueno, es también importante que se cumplan ciertos requerimientos éticos y legales de cada revista y que bueno, aquí en este caso, una vez que ya se tiene este documento, es importante que el autor, pues, al momento de presentar o someter el documento, añada una carta de presentación indicando los motivos por los cuales se está exponiendo o sometiendo el artículo, el tema de que puede ser interés, el objetivo, que no hay conflicto de intereses, que ha sido aprobado, y también tomar en cuenta que muchas revistas, cuando se tratan de estudios clínicos de investigación en el cual se están empleando muestras de pacientes o datos de pacientes, pues es importante tener aquí la aprobación de un comité de ética para poder publicar ese tipo de estudios, ¿no? Y una vez que se han logrado cumplir con estos requisitos, pues bueno, se envía el documento a la revista. Aquí es esperar porque este proceso puede durar varios meses y durante ese tiempo el autor puede estar monitoreando cómo va el proceso de publicación. En su momento, si hay ya correcciones que deban hacerse porque ya las enviaron los revisores, pues habrá que tomarlas en cuenta, el autor tendrá que revisarlos si son pertinentes, corregirlas, y en caso de que no sean, que el autor considere que no pueden realizarse, pues justificar el por qué, pero bueno, es importante también esto del proceso de publicación en el cual se someten a revisión los artículos para que pares académicos puedan contribuir a que se mejore en su momento la calidad del documento, ¿no? Entonces aquí es importante la espera, la perseverancia, hasta que finalmente el documento es aceptado y una vez que se acepta, pues ya felicidades a todos, ¿no?
Bueno, si nos vamos a la parte que ustedes están en este momento, que es la licenciatura, el pregrado, pues es importante considerar que esas publicaciones científicas son interesantes, ¿no? Para ustedes como estudiantes de medicina y pues también en su momento estos trabajos pues resultan interesantes para las revistas, ¿sí? Sin embargo, y esto ustedes a lo mejor pueden estar más conscientes y estamos conscientes también los editores de revistas que para que pueda esto tener éxito, pues se requieren de lo que ya mencionamos anteriormente, pero es importante aquí también contar con la asesoría de expertos, de un investigador que nos dé esa asesoría, que les dé esa asesoría, que les esté disponible, que tenga tiempo para acompañarlos en la escritura, la redacción del manuscrito, cuidando todos estas características de los lineamientos que establece cada revista, ¿no? Contar con un currículum y la flexibilidad de poder hacerlo, ¿no? Que si bien esto puede ser, es una dificultad para publicar, pues esto a la medida de lo posible se puede ir subsanando para que a los estudiantes pueda pues, ser algo atractivo, ¿no? Y esto, pues también, el lograr que se publique algún trabajo durante la carrera, pues es práctica, ¿no? Esto lleva tiempo, se logra con la práctica, se va adquiriendo experiencia. Sin embargo, aquí un punto importante en el que pueden enfrentarse es que cuando ya se tiene el artículo, pues muchas revistas pues no, de primera instancia no aceptan estos tipos de artículos cuando detectan que son de estudiantes de medicina, ¿no? Y bueno, esto pues es un inconveniente, pero pues ahí también hay otras situaciones que pudieran ayudar a que puedan ese tipo de trabajos publicarse y esto lo señalo con respecto a este apartado. Si se cuenta con un asesor, y durante ese tiempo él les llevó de la mano, contribuyó, pues esto puede ayudar a incluir dentro de los autores al asesor y esto, bueno, yo creo que ayudaría a que estos trabajos puedan ser publicados, ¿no? Sin embargo, si esto se llega a presentar en estas revistas científicas arbitradas e indexadas de alto impacto que hay disponibles, pues hay actualmente revistas médicas estudiantiles que son de fácil acceso para publicar. Y remarco aquí de fácil acceso porque, bueno, a diferencia de las revistas científicas indexadas disponibles, de las que vamos a mencionar un poco más adelante, que corresponden a estas revistas estudiantiles, pues a lo mejor no tiene un alto impacto, además no son de publicación muy frecuente, me refiero, son básicamente a veces publicaciones semestrales y eso, pues bueno, puede ser un factor en contra, ¿no? Pero están disponibles para ello, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando estamos buscando una revista donde publicar, pues lo primero que debemos tomar en cuenta es leer esas instrucciones de autores, las normas que establece cada revista, el tema, cuál es el enfoque de la revista, si son de revistas biomédicas, científicas biomédicas, bueno, qué tipo de reportes son los que acepta, los tipos de artículos que pueden en su momento someterse a estas revistas, que vamos también a ver en un momento. Y esto con el fin de asegurarnos que la revista pues, lo acepte, ya que pues esto, no todas las revistas van a tener el mismo el tipo de artículos para publicar, ¿no? Luego, pues es importante tener en cuenta el contenido de la revista, ya que muchas revistas
pueden manejar diferentes formas de reconocer los artículos. Hay unos que son artículos de revisión, hay otros que son de comunicación breve y los pueden catalogar con otro nombre, ¿no? Pero en instancia, perdón, son la misma cosa, pero esto sí hay que considerarlo al momento de revisar estas normas e instrucciones de autores, ¿no? Y en esa instrucciones de autores, pues ahí viene toda la información que debe tomarse en cuenta para someter un artículo, desde el estilo en que se debe escribir, el tipo de letra, el tamaño de letra, los espacios, dónde deben ir ubicadas las referencias, cómo deben ir ubicadas las referencias, dónde ubicar las tablas que pueden incluirse, cómo redactarlas, cómo también presentar las figuras o gráficos, cuántos en su momento, y esto también dependiendo del tipo de artículo que se vaya a publicar, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre estos tipos de artículos que aceptan en estas revistas científicas y que en su momento vamos a ver que también las están aceptando en estas revistas estudiantiles. Y principalmente son estos que son sometidos a revisión por pares académicos, ¿no? Hablar de pares académicos implica hablar de expertos en el área importantes para llevar a cabo estas revisiones, porque son los que van a dar una evaluación crítica y dar comentarios críticos sobre el documento, de que en su momento esto pudiera mejorarse, para que el trabajo pueda publicarse finalmente, ¿no? Entonces tenemos ahí artículos originales, artículos de revisión, estas comunicaciones breves y los reportes de caso o casos clínicos, como también se les ubica, ¿no? Hay otros que también son importantes, los editoriales, las cartas al editor, las reseñas, y en algunas revistas se pueden incluir esto de memoria para dar el reconocimiento de algún científico o algún colaborador de la revista que haya, pues bueno, fallecido recientemente, como un reconocimiento a ellos, ¿no? Y este tipo de artículos no son sometidos por pares, a revisión por pares, sino aquí el comité editorial de cada revista es la que se encarga de hacer ese tipo de revisiones para aceptarlos a su publicación. ¿Sí? Pues vamos a ver qué implica esos artículos originales. Seguramente, y yo espero que así sea, ustedes ya habrán tenido oportunidad tal vez de leer o revisar algunos de esos aspectos de este tipo de artículos, perdón, ¿no? En cuanto a los artículos originales, pues son básicamente las publicaciones más importantes de muchas revistas científicas, ¿no? Y son consideradas como el producto final o resultado de una investigación clínica o experimental sobre diferentes aspectos, ¿no? Más desde los etiológicos, patológicos, fisiológicos, epidemiológicos, ensayos clínicos, estudios de casos y controles o estudios de metaanálisis que están aportando o aportan nuevos avances o conocimientos en el área de la biomedicina, ¿no? Lo que comentaba en su momento, y es importante en esos artículos, es que cuando ya se someten a publicaciones, ahí en la sección de materiales y métodos es donde se debe mencionar e indicar qué es los protocolos de investigación de los cuales salen esos resultados han sido aprobados por un comité de ética, ¿sí? De alguna institución que haya participado en ese proyecto de investigación, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la publicación de artículos originales, ¿no? De este tipo, ¿no? Porque si en su momento se somete a publicación un artículo y los editores o el comité revisor detecta que no hay un estudio de este tipo en el cual se incluyen
pacientes y no hay un dictamen de un comité de ética, pues bueno, no va a ser fácilmente publicable o no se va a publicar básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué estructura deben tener estos artículos, ¿no? Es importante un título, dependiendo de la revista. Si esta revista acepta artículos en español, pues tendrá que ser el título correspondiente en español, un resumen en español, pero muchas veces las revistas en español solicitan que ese resumen también se envíe en inglés, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que comentaba anteriormente de ver los lineamientos y las instrucciones para autores cuando se van a someter artículos a una revista, ¿no? La introducción, que básicamente es el marco teórico en el cual se basa y que dio pie a la investigación, y que en las líneas finales de esta introducción siempre es importante mencionar e indicar el objetivo y justificante en un momento dado de por qué se llevó a cabo el trabajo de investigación, ¿sí? La importancia de esto, ¿no? La sección de material y método, donde ahí se describe en detalle pues el procedimiento, las metodologías, los métodos empleados para llevar a cabo y cumplir con el objetivo u objetivos planteados. La sección de resultados, que es básicamente presentar ya mediante gráficas, tablas o figuras en su momento, lo que se encontró de esos análisis mediante las bases estadísticas o programas estadísticos que se aplicaron para analizar toda esa información que se obtiene de esos ensayos o pruebas de laboratorio experimentales que se hayan realizado, ¿no? En cuanto a la discusión, pues aquí se centra más en discutir, valga la redundancia, lo obtenido, contrastándolo con los resultados que se hayan reportado en otros trabajos, en otras poblaciones, en otras circunstancias, que esto permita pues dar validez también a lo que se está encontrando, ¿no? Y llegamos a un punto importante que también es el de las conclusiones, donde ahí, bueno, es exponer si se lograron los objetivos y si los resultados que se están encontrando son relevantes, y esto de pie también a que puedan en su momento continuar con estas investigaciones, ¿no? El agradecimientos, pues es una sección bastante cortita en la cual pues ahí se pone el reconocimiento a aquellas instituciones que apoyaron la investigación, pero también a quienes en su momento contribuyeron pues a los estudios, a los análisis, a la redacción del manuscrito, si el manuscrito en su momento también se envía en inglés, quién no pudo haber hecho la traducción, la redacción. Bueno, en esta parte va toda esa información. Y finalmente, pues las referencias, ¿no? Toda la bibliografía que se haya empleado, que sustente el marco teórico, la discusión que se haya hecho en su momento de los resultados y que forman parte importante del artículo, que es la parte final. También esto, pues, cada revista tiene ahí su estilo de cómo deben redactarse las referencias. Hay unos que consideran poner todos los autores, hay otros que no todos los autores. Bueno, esto también va dentro de esos lineamientos que aparecen en las instrucciones para autores, que es importante leer antes de enviar el documento final, ¿sí? Y aquí a la derecha lo que les muestro es un ejemplo de estos artículos originales. Bueno, esto es una revista que hace científica, indexada, arbitrada, de inmunología, donde
se presentan este tipo de documentos y vemos aquí desde el título cómo ya se presenta el artículo ya una vez que se ha sido aceptado, que va desde el título, el nombre de los autores, las afiliaciones de cada autor, y esto corresponde al resumen, en este caso en inglés. Y en esta sección de izquierda de la imagen que corresponde al artículo vienen todos los datos de la revista, del historial del documento, cuándo se envió, el proceso que llevó, cuándo se aceptó para su publicación. El autor de correspondencia es importante porque a él se va a dirigir en todo momento durante el proceso de publicación todo lo que es las sugerencias de los revisores, todas las observaciones o comentarios que en su momento puedan surgir durante ese proceso. Tiene que haber ahí un autor responsable de todo esto, ¿no? Que generalmente es el autor principal. No necesariamente es el primer autor, sino puede ser el último autor, que en muchas revistas recomiendan que el último, recomiendan que el autor, pues es como la cabeza de ese grupo de investigación, ¿no? Aquí otro ejemplo de otra revista, también este es de microbiología, donde vemos una situación muy parecida en cuanto al estilo de publicación. Este es otro, también donde vemos el estilo que tiene, pero básicamente cumple con los criterios que vimos anteriormente en estructura, desde el título, la introducción, el material y métodos, los resultados, discusión y conclusiones, y la parte de referencias, ¿no? Aquí voy a mencionar nada más algo interesante, que dependiendo de la revista va a ser el número de caracteres que pueda tener el título, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos de que, bueno, en ese caso el título es bastante extenso, pero en otros el título suele ser un poco más corto, y esto va a depender de las indicaciones también de la revista, ¿no? Hay unos que son muy estrictos, a veces que no aceptan títulos con más de 15 palabras, entonces, bueno, hay que ajustarlo también, tomar en cuenta esa parte, ¿no? Aquí otras revistas ya en español, donde también podemos ver la misma situación, la estructura, ¿sí? Algunos recomiendan tener el título en español y en inglés, ya en la publicación, los autores, las afiliaciones de cada autor, el resumen, que el resumen ahí también es importante considerar la estructura, en el que pues muchos consideran incluir ahí una introducción, el objetivo, material, resultados, conclusiones, pero de manera muy, muy, muy concreta, ¿no? Y en español y en inglés, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de un artículo original que es publicado, pero en la revista Biomédica, de la cual pues estoy formando parte en el proceso de publicación, ¿sí? Si nos vamos a los artículos de revisión, pues también son investigaciones originales, resultados de estas investigaciones originales, centradas en la revisión básicamente de literatura científica publicada, actualizada sobre un tema en particular, que se va a informar de manera compacta, sintetizada, de todo lo que se haya publicado hasta el momento, ¿no? Sobre esa temática en particular o específica, ¿no? A diferencia de los artículos de revisión, originales que comentábamos anteriormente, estos artículos de revisión son por invitación del comité editorial, siempre evaluados por pares académicos. ¿Qué implica esto? ¿Qué indica esto de invitación por el comité editorial? Que, bueno, muchas veces, que aquí el comité editorial de la revista en su momento podrá solicitarle a los investigadores
someter a revisión un tema actualizado, por ejemplo, bueno, todo lo que estamos ahorita viviendo y que seguramente ustedes sabrán, estarán al día y también en cuanto a no solo las noticias, sino en cuanto a las publicaciones, es lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Entonces, ha habido un sinfín de publicaciones muy actualizadas, de originales, incluso de revisión, y esto pues es también una parte importante, pero aquí el comité editorial es el que solicita en su momento al investigador una revisión sobre el tema novedoso para su publicación, ¿sí? Y obviamente esto implica que la invitación sea a alguien que tenga realmente experiencia en este tipo de publicaciones, experiencia también en el tema, porque esto garantiza que el manuscrito o el documento finalmente pueda ser entregado, pues tal vez en poco tiempo y con las características estructurales que establece cada revista, ¿no? La estructura de estos artículos de revisión es muy similar a los artículos de originales. Tiene que ver un título, un resumen, el abstract en inglés, si es una revista de estas internacionales, debe llevar una introducción que marca ahí todos los antecedentes que se revisan, actualizados. Obviamente indicar cuál es el objetivo de esa revisión. El material y métodos, aquí pues obviamente no es indicar si se llevaban a cabo pruebas de laboratorio, pruebas clínicas, pero sí en este tipo de estudios pues es la revisión de todo, la revisión de tantos artículos que aquí lo que debe el autor en su momento indicar es a partir de qué fuentes de base de datos, qué fuente bibliográfica emplearon, cuántas emplearon, cuántas analizaron, qué datos analizaron, cómo se analizaron, para poder presentarlos, ¿no? En esos resultados, que también los puede presentar mediante tablas, gráficas o figuras, discutir parte también de esto, llegar a una conclusión, el agradecimiento a aquellos que hayan participado y bueno, todas las referencias que pudieran haberse empleado para este tipo de documentos, ¿no? Que si consideramos que son revisiones extensas, de actualizadas, pues bueno, el número de referencias, pues pensaríamos que debe ser un poco más grande, más numerosa que de aquellos artículos originales, ¿no? Pero eso también hay que tenerlo presente al momento de ver los lineamientos de cada revista, ¿no? Y aquí un ejemplo también de estos artículos de revisión, cómo ya se publican en esas revistas. Debe siempre indicarse, la revista siempre indica que es un artículo de revisión, el título, los autores, el resumen que aparece, todo el marco teórico que corresponde a la introducción, pueden haber subtítulos en esa introducción, y bueno, y así subsecuentemente con todos los demás apartados hasta llegar a las referencias, ¿no? Aquí otros ejemplos de otras revistas indexadas, donde vemos que el tipo de estilo de publicación pues también varía entre ellas, pero básicamente es lo mismo, cumplir con esos criterios, ¿no? Desde indicar que es un artículo de revisión, el título y lo que hemos estado comentando. Entonces, la variedad de revistas que podemos elegir pues son muy diversas, ¿no? Nuevamente, aquí dos ejemplos de estas revistas que aceptan artículos en español, pero también en inglés, y esto pues resulta también importante considerarlo, ¿no? La estructura que tienen,
la revista biomédica acepta también este tipo de manuscritos, ¿sí? ¿Qué pasa con las comunicaciones breves? En algunas revistas pueden tener otro nombre, reporte breve, artículo original breve, que finalmente son este tipo de documentos que dan a conocer resultados y hallazgos obtenidos de un proyecto o parte de este estudio que por su relevancia, importancia, ameriten darse a conocer de una manera mucho más rápida, ¿no? Y que los resultados invitan a que puedan realizarse más investigaciones sobre el tema, ¿no? De igual manera, este tipo de publicaciones son generalmente por invitación del comité editorial y evaluación por pares, ¿no? Pero esto también algunas revistas son flexibles porque, bueno, algunos autores pueden someter o solicitar al comité editorial mediante una carta el incluir o considerar a publicación este tipo de documentos, ¿no? Si el autor o autores solicitan, obviamente indicando el título, el objetivo del trabajo, al comité editorial de la revista, y es evaluado por el comité, pues hay una gran posibilidad de que el documento pueda publicarse en esa revista, ¿sí? La estructura que tiene este tipo de comunicaciones breves o reportes breves, pues es también muy parecida. El título, el abstract, lleva una introducción, material, métodos, resultado, discusión, conclusión, agradecimientos y referencias, pero obviamente esto debe ser muy, muy compacto, ¿no? Aquí vuelvo a recalcar en los lineamientos de las revistas, cuando se trata de ese tipo de publicaciones, indican ya el número de palabras que debe tener el texto del documento, sin incluir título, sin incluir resumen, únicamente es desde la introducción hasta las conclusiones, cuántas palabras debe de cumplir ese documento para poder ser publicado. Y en el caso de las referencias, pues también, eso es importante porque si bien en los artículos originales de revisión las referencias pues, pueden ser muchísimas, en el caso de las comunicaciones breves deben no ser, ahí hay un número limitado de 15, cuando mucho 20 referencias, ¿sí? Entonces eso habrá que considerarlo dependiendo de la revista a la cual se sometan ese tipo de publicaciones, ¿sí? Un ejemplo de ese tipo, de una comunicación breve, en una revista pues también de estas indexadas, tenemos aquí el título, los autores, las afiliaciones, el abstract en español y inglés, y bueno, lo demás que conforma la estructura de este manuscrito. Otro ejemplo de la revista biomédica, que también publica este tipo de manuscritos como comunicaciones breves. Con respecto a los casos clínicos, también son importantes porque son documentos que exponen la experiencia de los autores en el diagnóstico, en el reporte de manifestaciones clínicas, tratamiento, evolución de casos de interés actuales en el área biomédica, o en su momento presentar casos clínicos poco usuales, novedosos, relevantes, o manifestaciones clínicas que no se habían descrito anteriormente, que pues por su importancia, por su ser algo inusitado que no se había visto anteriormente, pues pueden presentarse en este tipo de revistas, ¿no? Y muchas veces en estos manuscritos considerados de casos clínicos, es importante detallar muchas veces síntomas, signos vitales, resultados de los estudios de laboratorio, tratamientos que pudieran haberse empleado, las complicaciones por este tipo de tratamientos. Y esto
se va a expresar redactar de una forma muy breve, lógica, racional, que tenga sentido, ¿no? Indicando principalmente en el apartado de discusión, esa es razón o característica única del caso que se está presentando y por el cual se está publicando, ¿no? Esto debe quedar bastante bien establecido en esta sección de, bueno, por qué es importante, por qué se decidió presentar ese caso clínico en su momento, ¿no? Y bueno, antes de pasar a esto, en ese tipo de manuscritos, aun cuando no lo menciono, no se menciona, perdón, en la estructura, es importante considerar lo que comenté inicialmente en los artículos originales, dado que se trata de presentar ahí situaciones de pacientes muchas veces, pues esto implica que debe haber todos estos trabajos en su momento que se están presentando o resultados que se están presentando, perdón, deben haber sido aprobados por el comité de ética de la institución en su momento y también que los participantes pues hayan aceptado voluntariamente colaborar en el estudio, ¿no? Y esto es importante considerarlo, ¿no? No, muchas veces no es incluir el formato, sino indicar en la parte metodológica que sí hubo una aprobación del comité de ética y de los participantes, ¿no? La estructura que tiene estos tipos de documentos, pues lo vemos en la imagen, va desde el título, el resumen, dependiendo de la revista, la introducción, pues aquí es algo bastante concreto sobre lo que se esté presentando, el tema en particular. Debe ser algo muy lógico, muy breve, muy concreto. Reportar el caso, que es aquí describir qué es lo que se está presentando, si es un paciente, las características que presentó ese paciente, los datos del laboratorio, pruebas que se hayan realizado, lo que se analizó, etcétera, etcétera, los resultados que se hayan obtenido de esos estudios, una discusión también breve de lo que se presentó y las referencias que en su momento se hayan empleado, que también aquí, pues, en ese tipo de manuscritos no son tan extensas las referencias solicitadas, pero bueno, dependiendo también de cada revista, ahí también se indican estas características, ¿no? Aquí un ejemplo de uno de estos manuscritos de caso clínico, reporte de caso. Aquí, si se fijan, el nombre pues, es diferente, pero básicamente es el título en español y en inglés, los autores, las afiliaciones, el resumen. Qué buena la estructura que tiene el resumen. Hay una breve descripción, el reporte de caso, la conclusión de que se haya encontrado del resumen. Este es otro ejemplo de un caso clínico publicado en la revista Biomédica, con estas características. Bueno, una vez que fue revisado, fue pues, aprobado para su publicación, ¿no? Si nos vamos a las perdón si me estoy yendo un poco rápido y si alguien tiene alguna pregunta, pues bueno, ahí ya en su momento lo podemos ver también. En el caso de las editoriales, pues bueno, son documentos en los cuales se plantea o se discute una problemática o el punto de vista personal de ese tema. Y son generalmente comentarios breves de interés biomédico para el público en general, nacional o internacional, o sobre alguno de los artículos que se publicaron en ese mismo número donde va a presentarse o publicarse esa editorial, ¿no? Este tipo de documentos también son por invitación, pero remarco también que esas contribuciones espontáneas
son importantes, son consideradas y son evaluadas para ser publicadas, ¿no? Aquí el comité editorial es el que en su momento decide si es pertinente o no la publicación en ese momento, o se puede considerar para una subsiguiente número de la revista, ¿no? Que eso también es importante hacérselo saber al autor en su momento, que si no puede publicarse en ese momento, se puede publicar en un tiempo posterior o en otro número de la revista, ¿no? Aquí algunos ejemplos de estos manuscritos que, como pueden ver, pues, tener el título, un título bastante corto, un autor, o pueden ser autores también, la afiliación, pero aquí no hay una estructura en cuanto a introducción, objetivo, material y métodos. Aquí es una redacción continua, que discute, plantea, da los puntos de vista sobre una temática en particular. Y bueno, en este caso vemos algo muy relacionado con el COVID-19 en América Latina, ¿sí? En esta revista colombiana. Tenemos aquí otro documento de la revista Biomédica, que es temas también variados, como pueden ver, la resistencia antimicrobiana en hospitales infantiles, que bueno, aquí dan los puntos de vista los autores invitados, ¿no? Para elaborar este tipo de documentos. En cuanto a las cartas al editor, pues son documentos en los que se discute, se presenta una opinión crítica, o sea, hay una aportación muy fundamentada sobre un tema en particular, o artículo que se publicó también en la revista, ¿no? Tiene también una estructura mucho más corta, más sencilla, y como parte de la estructura que presentan las diferentes revistas. Y como pueden ver aquí, pues es una redacción continua, solo es el título, va dirigida al editor, el texto del documento, bastante fluido, concreto, y ya hasta el final es donde se indica el autor o autores que participaron y las referencias que en su momento se emplearon para apoyar todo lo que se redacta en el documento. Pueden ver en este tipo de documentos el número de referencias pues son muy pocas, ¿no? No más de 5 referencias que apoyen este tipo de documentos, ¿sí? Aquí otro ejemplo. Y bueno, nos vamos ahora a aquellas revistas médicas estudiantiles, ¿sí? Considerando esto de que en ese tipo de revistas científicas pudiera haber que no sean fácilmente aceptadas, hay estas opciones. No sé si ustedes están familiarizados con estas ligas, pero la revista CIMEL, que es una revista que está, bueno, el término CIMEL corresponde a la revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana, y ahí la liga para acceder a ella, que básicamente esta fue creada con fines de que países de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe, puedan, los estudiantes de medicina de estos países puedan, pues, publicar trabajos de investigación, ¿sí? A nivel México, hay dos que estuve investigando, que son referentes y hasta el momento están vigentes, es la revista Médica MD y la de Estudiantes de Medicina en Movimiento, ¿sí? Y vamos a ver características de cada una de estas revistas que pueden ser interesantes tener en cuenta ustedes como estudiantes de medicina. En el caso de la revista CIMEL,
Este es el órgano oficial de difusión científica del FELSOCEM, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, ¿no? Y esta revista pues se encarga de publicar perdón, estos trabajos de estudiantes de medicina de países latinoamericanos. Tenemos desde Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces es una muy buena opción para poder hacerlo. Es una publicación electrónica de acceso gratuito, está en español, que es arbitrada por pares. La periodicidad, que es lo que les comentaba en su momento, es semestral, no es tan frecuente como, como son las otras revistas, que son a veces bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales, o en algunos otros casos son eh, mensuales, ¿no? Pero bueno, son de ámbito de difusión mundial y están indexadas, es decir, están incluidas en bases de datos como el Rediff, Latindex, Inbiomed, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Son revistas que tienen un valor científico importante o relevante en la publicación de manuscritos, ¿no? No tiene ni un costo el proceso de envío y publicación de artículos, y básicamente están abiertas a aquellos espacios de estudiantes de medicina y cualquier otro miembro de la comunidad médica o área afín que esté interesado en publicar sus trabajos, obviamente cumpliendo con estos lineamientos y políticas de la revista, ¿no? Editoriales que debe de tener la revista CIMEL en este caso, ¿no? ¿Qué tipo de temas publica esta revista? Pues ahí tenemos desde las ciencias básicas, preclínicas, clínicas, quirúrgicas, medicinas, medicina preventivo-social, lo relacionado con el materno infantil, la educación médica, cuestiones de ética también. Son de los temas que está considerando la revista que sean publicados en los diferentes artículos, como son editoriales, los artículos de investigación, que ellos los catalogan como originales y originales breves, ¿sí? Que serían las comunicaciones breves en este caso. Están los reportes de casos, que serían los casos clínicos, las cartas al editor, los artículos de revisión, pero además ellos toman en cuenta artículos especiales y tópicos valorados críticamente, que bueno, eso ya están en los lineamientos que implica cada uno de estos artículos o documentos, ¿no? que son publicados. Y esta tablita que, bueno, a lo mejor no la aprecia muy bien, pero en esta están descritos los artículos que acepta la revista CIMEL y las características que deben tener cada uno de ellos en cuanto a formato, estructura, el número de palabras, y bueno, por mencionar algún ejemplo, tenemos aquí los artículos originales, debe llevar un título, que el título, como les comentaba, no debe ser mayor a 15 palabras, ¿sí? Debe tener un resumen en español e inglés. La estructura que debe tener el artículo original debe incluir ahí el objetivo, la metodología, los resultados, la conclusión. Y todo el texto, ¿sí? Incluyendo, bueno, la introducción, perdón, de este tipo de artículo original, no debe ser mayor a 250 palabras, ¿sí? Imagínense entonces lo que hay que apegarse para poder publicar en esta revista, ¿no? Las palabras claves, que eso es importante en todas las revistas, aquellos consideran incluir en el documento de 3 a 6 palabras claves, perdón. El contenido del documento, la estructura que debe tener, las que ya mencionamos, es la introducción, material, métodos,
resultados y discusión, que esto ya conforma ya el contenido amplio del documento, no debe ser mayor a 3.500 palabras. Estas 250 palabras, perdón, solo es con respecto al resumen en español o inglés de ese artículo original, ¿sí? 3.500 palabras es lo máximo que debe tener ya comprender el documento de un artículo original. 2.000 palabras para el caso de las comunicaciones breves. En el caso de los reportes de casos, el resumen no debe ser mayor a 150 palabras y el documento no mayor de 1.500 palabras, ¿sí? Los artículos de revisión, el resumen no debe ser más de 250 palabras y ya el contenido, que es ese formato libre que manejan los artículos de revisión, no debe exceder de las 4.000 palabras, ¿sí? Y vemos aquí que para cada caso las referencias que deben incluirse o que consideran la revista CIMEL para cada manuscrito es, en el caso de los artículos originales, hasta 35 referencias. En el caso de las comunicaciones breves, de 15 a 20 referencias. En el reporte de casos o casos clínicos, de 10 a 15 referencias. Para los artículos de revisión, hasta 70 referencias. Las cartas al editor, pues ahí no hay ni resumen, tampoco hay el contenido, pero las palabras que debe tener esa redacción continua, en el caso de las editoriales, no debe ser mayor de 600 palabras y debe incluir hasta 6 referencias nada más, ¿sí? ¿Cuántas tablas o figuras en su momento deben incluirse en cada uno de estos documentos? Aquí también aparecen de 3 a 6 en el caso de los artículos originales, no más de 3 en las comunicaciones breves, no más de 5 en los casos clínicos, al igual que en los artículos de revisión, y no más de 2 tablas o figuras en el caso de los editoriales, ¿no? El número de autores, pues no hay realmente un límite con respecto a los artículos originales y las comunicaciones breves, pero sí para los casos clínicos y los artículos de revisión, así como de editoriales, que no deben ser más de 5 autores, ¿no? Aquellos que son sometidos a revisión por pares y aquellos que son aceptados por invitación, ¿sí? Entonces, estos son, de manera general, aquellos artículos que está aceptando la revista CIMEL y que, como yo mencioné, es una revista científica que tiene que está indexada en varias bases de datos, en Google Escolar, en Biomed, está en el Latindex, está dentro de estas revistas iberoamericanas, que esto, pues bueno, también le da un peso y un valor a ese tipo de revistas y en el cual se pueden publicar, ¿no? Todos esos trabajos mencionados. En el caso de la revista médica, la MD, que esta ya es la de México, su publicación es trimestral, también es de acceso gratuito, y se publica desde el año 2009, y los objetivos que tiene esta revista es esto de incentivar la investigación, la publicación de avances, descubrimientos en el área de la salud, las ciencias de la salud, biomédicas, promover la práctica de la medicina basada en las evidencias, perdón, y esto con el fin de mejorar la comunicación interinstitucional dentro y fuera de nuestro país, y de esta manera recalcar la importancia que tiene la investigación médico-científica en la formación de los estudiantes y en la práctica médica que llevan a cabo, ¿no? También funciona a través de revisión por pares académicos y
Y también la revista se encuentra indexada en varias bases de datos científicos internacionales, el Latindex, el Biomed, por mencionar algunos, y está en versión electrónica e impresa, ¿no? Entonces, si ustedes acceden a la liga de esa revista, van a encontrar ahí toda la información instrucciones para autor, el tipo de documentos que acepta para su publicación. Y pues publica todo aquello que está relacionado con el área de la salud, ¿no? ¿Qué tipo de publicaciones? Pues van desde los editoriales, las cartas al editor, artículos originales, los de revisión, los casos clínicos, y algo que yo creo que les es importante que ustedes como estudiantes de medicina consideren es que permite la publicación de esto que son imágenes clínicas y algoritmos diagnósticos o de abordaje que ellos los mencionan, los catalogan, perdón, como Flash MD. ¿Y qué implica esto? ¿No? ¿A qué se refiere con imágenes clínicas? Bueno, son esas publicaciones en las cuales se van a presentar una o varias imágenes, perdón por ahí la redacción, que son características patognomónicas o sugestivas de alguna enfermedad y que son imágenes que pueden ser resultado de estudios radiológicos, de fotografías de manifestaciones clínicas, imágenes histopatológicas, etcétera, etcétera, que por su importancia, relevancia, deban ser publicadas, ¿no? De manera, pues, breve, ¿no? Y lo que corresponde a algoritmos diagnósticos de abordaje, que es lo que ellos catalogan como esas Flash MD, son, pues, esos manuscritos en los cuales se presentan estos algoritmos, esos flujogramas diagnósticos sobre alguna enfermedad, algún tratamiento que ameriten ser publicados en su momento. Y bueno, pudiera poner un ejemplo relacionado ahorita con todo lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19, probablemente pues ya tengan ahí algunos algoritmos de cómo establecer manejar la enfermedad, desde que llega el paciente, cómo manejarlo ya en hospitalización, bueno, etcétera, etcétera. Algo relacionado con esto, a esto se refiere este tipo de publicaciones, ¿no? Que se pueden someter a la revista médica MD, ¿sí? Y bueno, y está esta otra, que esta es una revista que crea la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en México. La revista es la de Estudiantes de Medicina en Movimiento, por sus siglas que ahí aparece, que es esta, la EDEM. Y esto con el firme propósito de que los estudiantes de medicina no permanezcan al margen, no sean discriminados de publicar sus estudios, tratando de que se vean enriquecidos incrementar sus capacidades y habilidades como futuros profesionales de la salud. Y esto pues es muy interesante porque esto es lo que permite en su momento darles estas herramientas de poder publicar y irlos formando de alguna manera como futuros investigadores, médicos investigadores, ¿no? Pues esta revista es el resultado final del Comité Permanente de Publicaciones Médicas. Es una revista semestral que publica temas relacionados con las ciencias básicas, clínicas, quirúrgicas, medicina preventiva, educación médica y cuestiones de ética también. Entonces, pues ahí otra opción de poder publicar estos trabajos, ¿no? Además de que publica los artículos originales, los de revisión, que son por invitación, los de revisión principalmente, casos clínicos o cartas al editor, que ya vimos en contexto de cada uno de estos, pero también, perdón,
En cuanto a estos artículos especiales, que pues muchas veces solicita el comité editorial a los profesionales, es con el fin de enriquecer la revista por la experiencia que tienen en un tema en particular, ¿no? Que sea en su momento importante y relevante para la comunidad médica estudiantil. Pero además publica este tipo de artículos que ellos mencionan como los InfoMéxico, que son solicitados por el grupo editorial de la revista, que está básicamente relacionado con aquellos trabajos que se presentan en eventos nacionales, regionales, internacionales, con el fin de que puedan darse a conocer a los estudiantes de medicina, ¿no? Ya sea de eventos que el mismo comité haya llevado a cabo a nivel nacional, regional e internacional, darlos a conocer a los estudiantes, o aquellos congresos, simposios o algún otro evento académico científico que en su momento el comité considere importante que deba ser publicado, donde se estén presentando carteles, trabajos preliminares que hayan realizado estudiantes de medicina. Pues esta es una muy buena fuente de publicar esos trabajos, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando con la plática, y esto como un breve comentario que es importante considerar y que es en la formación de los estudiantes de medicina, que es que, bueno, es importante incluir esas estrategias que les permita apoyarlos o desarrollar sus competencias basadas en evidencias y aplicar el método científico, ¿no? Entonces, pues durante la formación que ustedes llevan a cabo durante su carrera, pues es importante aplicar todo esto, ir profundizar en los conocimientos, aplicarlos en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para los pacientes que son a los que ustedes están, con los que ustedes están en contacto pues, más frecuentemente. Y esto que también les permite realizar trabajos de investigación, pero no solo realizarlos, sino también publicarlos, ¿no? Publicar aquello que en su momento puedan encontrar novedoso, de una enfermedad, de alguna manifestación clínica, un caso inusitado que se presenta en algún paciente. Bueno, esto pues ameritaría ser publicado. Entonces, considerar todo esto. ¿Y por qué comentar esto, no? Al hacer esta breve revisión de lo que implica que los estudiantes de medicina puedan publicar este tipo de trabajos, algo que llama la atención es que por trabajos que han publicado a nivel Latinoamérica, es preocupante que lo que se ha encontrado en esos países, Perú, Colombia, Uruguay, por mencionar algunos, Argentina también, donde han visto que hay un incremento en los médicos, pero hay una disminución en el número de médicos que se dedican a la investigación, ¿no? Y por ahí hay un trabajo que se publicó, que se publicó en el 2018, donde hacen un estudio y evalúan lo que encuentran, reportan lo que encuentran en el año 1983 y 1998, evidenciando esto de cómo está el número de médicos con respecto a los que son ya médicos investigadores, y lo que ellos encuentran es que hay un
una disminución en estas profesiones, en aquellos que se dedican a la investigación, y esto pues cada vez pues es alarmante, ¿no? Pero se sobreentiende, pues hay circunstancias muchas veces que deben considerarse que pueden estar contribuyendo a esto, ¿no? Que esto, bueno, sería otro tema interesante a comentar en otro tipo de plática, no en este momento, ¿no? Pero lo que sí es importante y quiero recalcar de todo esto es que ustedes como estudiantes de medicina tienen esa opción y creo que la consideran, ¿no? De formarse como médicos investigadores, que tengan esta visión de poder realizar investigación aplicada, ¿no? Y bueno, a nivel Latinoamérica, pues los estudiantes de medicina pues se han podido organizar, han formado estas sociedades científicas de estudiantes que bueno, ha sido un gran avance y son importantes para el aprendizaje científico que permita estimular el desarrollo de sus proyectos entre los diferentes instituciones de estos países, presentar sus trabajos en los congresos estudiantiles que pudieran organizarse a través de las sociedades de estos diferentes países y de las regiones, así como cursos, talleres de investigación y redacción científicas, que aquí un punto que quiero remarcar es que la revista CIMEL entiendo que ha venido realizando este tipo de cursos y talleres de investigación y redacción científica entre los diferentes países que integran a esta revista, ¿no? Y finalmente, pues la publicación es parte fundamental, ¿no? De esta formación, debe ser parte fundamental de la formación médica, ¿no? Ya que está generando conocimiento para la sociedad, permite que vayan adquiriendo experiencia para saber dónde y cómo publicarlo. También pues, desarrolla estos criterios que permita comprender las investigaciones que reportan otros autores y esto, pues bueno, mejora el perfil académico para quienes deseen continuar con un posgrado, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que buscamos aquellos que estamos metidos en esto de las revistas biomédicas y en general de las revistas científicas? Como editores responsables o como editores en jefes es hacernos responsables de la calidad científica de lo que se está presentando, de lo que se está publicando, pero así como nosotros nos hacemos responsables de esto, pues es importante que también los autores sean responsables de someter documentos que cumplan con esas características establecidas, ¿no? Porque finalmente somos los editores o revisores de cada revista los que vamos a estar revisando, evaluando y en su momento aceptando aquellos manuscritos que estén contribuyendo, perdón, al conocimiento, que comuniquen ideas claras, concretas, novedosas, relevantes, eh, que estén contribuyendo al campo de la biomedicina en este caso, hablando específicamente de la revista biomédica, que es de la cual yo estoy a la cabeza, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención, a la plática y pues bueno, muchas gracias por la invitación y si hay preguntas, comentarios, pues espero me las hagan saber para poder responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, hay unas preguntas. ¿Gusta que se las lea para poder responderlas? Por favor, por favor. De ¿Me acuerdo. puedo salir de la presentación y para... Si gusta, como usted vea. Ok, perfecto. Fernanda Jaimes
pregunta, ¿qué tipo de publicación nos recomienda realizar más como estudiantes de medicina? ¿Qué tipo de publicación les recomiendo? De estas que vimos, pues yo creo que aquí empezaría yo por preguntar en qué semestre, en qué año se encuentran de la carrera. ¿Están a la mitad, ya están a finales de la carrera? Porque de eso va a depender también qué tanto están ustedes relacionados con este tipo de práctica, ¿no? Si han visto casos clínicos, si pueden llevar a cabo una comunicación breve, eh, imágenes, por ejemplo. Yo creo que podría ser por ahí un primer aborde para empezar a practicar este tipo de manuscritos, ¿no? Un caso clínico, una comunicación breve, un reporte de imágenes, pudiera ser algo de primera instancia, ¿no? Y ya luego, ya conforme vaya uno avanzando y vaya uno agarrando experiencia, pues sí, aventarse ahí por una publicación original o una revisión, que pudiera ser también importante, ¿no? Pero Que está a finales de la carrera. ya están a finales de la carrera, entonces yo creo que aquí yo creo que confirmo que pudiera ser aquí los casos clínicos o reportes breves, comunicaciones breves, las que pudieran presentar, ¿sí? Ahora, en este tipo de revistas estudiantiles, yo las considero, pero vuelvo a comentar lo que mencioné al principio de la plática, ¿no? Si ustedes tienen a alguien que les pueda asesorar, que les dedique tiempo para armar el documento, ya sea la comunicación breve, el caso clínico, que les apoyen en la redacción del documento, que cumpla con las características de la revista a las cuales lo quieren someter. Esto puede ser también un buen eh, apoyo para que se pueda publicar, obviamente, en una revista estudiantil, pero si se quiere publicar en una revista indexada, yo creo que también es válido hacerlo. Es válido intentarlo, ¿no? Entonces, eh, algo que deben tener también, que deben de considerar, además de contar con un asesor, es que el tiempo que esto lleva, ¿no? No es tan fácil. Por todo el proceso que implica la publicación, se somete, entra revisión, si hay correcciones o observaciones hay que tomarlas en cuenta, hay que hacerlas. Y bueno, en un lapso de 6 a un año puede publicarse una revista, un documento, perdón, ¿sí? En una revista. Entonces, esto que no sea un punto en contra, sino, bueno, hay que mantener ese entusiasmo de que va a ser publicado y no pasa nada. Bueno, si la revista en su momento no lo acepta, pues hay que buscar otras opciones y seguramente alguna de ellas podrá publicarse. Gracias, doctor. Melissa Esquivel pregunta, ¿alguna bibliografía que nos recomiende para leer más sobre el tema? ¿Sobre qué tema, perdón? Permítame. Sobre el tipo de publicaciones, bueno, mira, si entran a las redes, al internet, y ponen publicaciones científicas en pregrado, seguramente van a encontrar algunos artículos, ¿no? Que, si les soy sincero, no son muchas, son muy escasas. Eh, yo no encontré mucha información con respecto a esto. Lo poquito que encontré son publicaciones de Perú, de Argentina, de Colombia. En México, desafortunadamente, no encontré mucha información sobre esto. Entonces, pero si la información que requieren es los tipos de publicaciones, eso sí lo puedes encontrar en cualquier revista, ¿no? O sea, yéndose un poco más a profundizar las características de un artículo original, de un artículo de revisión,
de una editorial, de un caso clínico. Cada revista tiene ahí sus criterios, ¿no? Yo les presenté ahí de manera muy general esto, pero se puede profundizar yendo a cada revista, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Yari Rojas comenta, buen día. Al momento de seleccionar bibliografía para la realización de un artículo de revisión, ¿cuántos años de antigüedad se recomienda para dicha bibliografía? Muy buena pregunta, muy buena observación. Ahí se me pasó a comentar, pero sí, esto pues ya también lo tienen establecido cada revista, ¿no? Pero de manera general, en este tipo de publicaciones que son de revisión, el comité editorial considera que las referencias bibliográficas en las que se apoyan ese tipo de documentos no tengan una antigüedad mayor de 10 años. Es decir, digamos en el 2020, que puedan ser referencias desde del 2010 hacia adelante. De acuerdo, Pero doctor. esto puede variar en cada revista, ¿eh? De acuerdo. Germán Pech pregunta, ¿solo se puede hacer artículos de revisión mediante invitación de la revista? Bueno, en el caso de la revista biomédica, y ahí voy a hacer un poquito énfasis en esto, ¿qué es lo que en su momento hemos manejado? Porque sí, dentro de las políticas que se han establecido es que los artículos de revisión sean por invitación, ¿sí? Como en las otras revistas. Sin embargo, hemos visto que hay interés o ha habido interés de autores en publicar este tipo de manuscritos, ¿sí? Entonces, lo que hemos estado haciendo en su momento es que el autor no somete directamente el artículo a la página de la revista, sino que se dirige al editor en jefe, envía la propuesta en base a esa carta donde especifica que se quiere someter el artículo de revisión tal, debido a esto, o sea, justificando por qué. Envía el documento, el comité editorial evalúa ese documento, si considera que es pertinente la publicación, se le comunica al autor, se le hace llegar la carta de invitación y bueno, ya se inicia todo el proceso, ¿sí? Esto con el mejor fin de que pues no dejar, vaya, desprotegido al aire al autor, en este caso, que ya se tomó esa libertad de considerar a la revista biomédica, ¿no? No sé cómo lo estén haciendo las otras revistas, pero bueno, en el caso nuestra es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, sí, se puede hacer de esa manera. Gracias, doctor. Jesús González comenta, ¿qué tal? Buena tarde. Estoy comenzando la carrera de medicina, ya culminé mi segundo semestre, algo de investigación me facilita el estudio en neurología. ¿Qué me recomienda para guiarme y mostrar mis apuntes de investigación y observaciones nuevas para una publicación de revista? Pero no escuché muy bien. ¿Me puedes repetir? Sí. Ya culminó su segundo semestre, ¿Sí? algo de investigación le facilita el estudio en neurología. ¿Qué le recomienda para guiarse y mostrar sus apuntes de investigación y observaciones nuevas para una publicación de revista? Él está interesado en el área de la neurobiología, entiendo, ¿sí? Sí, Y está apenas empezando la carrera, ¿no? Qué bueno que tienes ese interés. Ahora, aquí me gustaría saber qué tipo de publicación quiere realizar y qué tipo de apuntes tiene. Si es un caso clínico, eh, pues tendría que ver las características que debe tener un caso clínico, si es una imagen radiográfica, algo relacionado con ese tipo de evidencias,
pues tendría que estar también apoyado por alguien, ¿no? Tendría que también apoyarse en referencias que estén relacionadas con el área que esté manejando, que les dé interés, en este caso, la neurobiología, ¿no? Eh, pues debe haber muchísimos apuntes, bueno, hay libros, ¿no?, sobre eso, pero artículos de investigación originales o incluso también de revisión pudiera serle de utilidad, perdón, para apoyarse en esto y ir armando también la publicación que quiera someter a la revista, ¿no? No sé si te responde a su pregunta. Ah, comenta Jesús, es sobre optogenética, solo que hay sustentabilidad mía sobre métodos científicos en física cuántica y atómica, estructuras blandas. Ups. Comenta que sí, todo claro. Entonces creo que... Ok, bueno, pues yo creo que aquí habría que sentarse con él a platicar, orientarlo y elegir la mejor vía de cómo publicar lo que él tiene, incluso qué referencias, pero también cuál sería la mejor revista para ello, ¿no? Eh, tomando en cuenta el enfoque que tiene, que es neurobiología, lo que me acabas de mencionar, pues hay revistas especializadas en las que pudiera someterse de entrada para no ir buscándole por otro lado, ¿no? Entonces yo creo que sí habría que sentarse con él y platicar sobre esta parte. De acuerdo. Penúltima pregunta de Alfredo. Buen día, doctor. ¿Pudiera comentar algo sobre lo que se llaman revistas depredadoras? ¿Cómo detectarlas y evitarlas para no someter trabajos ahí? Revistas depredadoras, pues me suena más, está muy relacionada con aquellas revistas pues que no son confiables, ¿no? ¿Cómo puedes detectar que una revista está dentro de esta categoría? Simplemente ingresar, ver sus políticas, ¿sí? Las políticas de la revista, los lineamientos de la revista, cómo lleva a cabo su evaluación, si es por pares, si la revista es sometida a revisión por pares académicos, qué tipo de pares académicos están incluidos, porque muchas veces aparece ahí el listado. Y algo importante es si esta revista está indexada en alguna base de datos, como mencioné, Latindex, Cicielo, por mencionar algunas, ¿no? ¿Sí? Esos podrían ser unos indicadores que pudieran orientar a identificar si la revista es de estas depredadoras, ¿no? Es un poquito difícil porque pues, ahorita podemos encontrar en la red mucha información, muchas ligas, y nos podemos enganchar en alguna de ellas, pero yo recomendaría iniciar por ver las políticas y los lineamientos de la revista y los derechos de autor, ¿sí? Es importante para poder seleccionar una revista. De acuerdo, doctor. Por último, Alejandro Alvarado comenta, hola doctor, muy buenos días. Tengo muchas ideas e inquietudes para la investigación de ciertos temas. Me cuesta bajar esa información y plasmarla, y por lo tanto hacer una investigación como tal. ¿Cómo debería empezar o qué pasos principales debe hacer una persona que quiera concretar los pensamientos que fluyen, pero no logro concretarlos? ¿Alguna vez le ha sucedido esto? ¿Qué me recomiendas? Saludos. Muy bien. ¿Cómo se llama la compañera? Alejandro Alvarado, es compañero. Alejandro, mira, es una buena observación y la situación en la que te encuentras tú, creo que todos los que hemos pasado por ello
lo hemos ya experimentado cuando estuvimos en la carrera en su momento, ¿no? Llegar a este punto pues ha implicado pues dedicación, perseverancia y no claudicar, ¿no? No ha sido fácil porque, bueno, te puedes encontrar con muchos obstáculos. Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que te recomendaría yo? Si tú ya tienes este interés, ya tienes definido un tema, ya logras identificar que el tema es novedoso, es relevante e importante de darlo a conocer pues a la comunidad científica, biomédica, estudiantil, etcétera, etcétera. Eso ya es un punto importante, un punto de gane, ¿sí? ¿Qué es lo que procedería para que inicies el camino tras, de redactar el trabajo, los resultados en su momento a un manuscrito, ¿sí? Es tener el apoyo de alguien que te oriente. Obviamente esto implica tiempo, es revisar, hacer revisiones sobre el tema. Si es un artículo de revisión, tendrías que apoyarte en artículos de revisión u experimentales muy actualizados que te apoyen a tu temática, ¿no? Una vez que ya hayas eh, abarcado esta parte, es empezar a redactar el documento dándole esa forma desde el marco teórico que implicaría apoyarte en lo que se ha reportado sobre el tema, ir de lo muy general a lo particular y finalmente en ese marco teórico, ¿qué indicar tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres presentar con el manuscrito? ¿Sí? Es algo que realmente importe. ¿Por qué? Eso es lo que tendrías que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Es un caso clínico? Bueno, habrá que ver todo lo que implica el presentar un caso clínico, redactar ahí muchos aspectos bueno, y finalmente discutir esos resultados, que implicaría apoyarte también en lo que en lo que se hubiera reportado previamente y llegar a una conclusión, ¿no? Que esto permita que sirva para otros estudios. Pero en los casos en los artículos de revisión, es ahí revisar la literatura lo más actualizada posible, que te apoye a tu tema, y al final es dar ahí como una breve conclusión del trabajo que permita pues, esto mostrar la relevancia, ¿no? Pero sí lleva tiempo. A lo que voy es que lleva tiempo y sí necesitarías tener a alguien que te oriente en todo esto, ¿no? Y sobre todo en la redacción del documento, porque tiene que ser muy claro, muy concreto, que las ideas sean lógicas, congruentes y pues la redacción es aquí importante. Evitar los errores ortográficos, gramaticales, de sintaxis, ¿sí? Y esto, pues yo te aconsejaría, además de todo eso que ya te comenté, buscar a alguien que te pueda apoyar relacionado con el área. ¿Sí? Alejandro. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por sus recomendaciones y por tomarse el tiempo para dar la ponencia. Al contrario, muchísimas gracias. Las preguntas ya concluyeron y pues de parte de SAFES, AMEA y CEMUADI le damos las gracias. Y Al gracias, contrario. chicos participantes. Recuerden estar atentos al grupo de WhatsApp para las evaluaciones. Perfecto. Muy bien, jóvenes, pues les agradezco su atención, su paciencia y cualquier comentario,
o en los que yo les pueda apoyar, pues con mucho gusto me pueden contactar y si quieren emplear la revista para alguna publicación, pues también veremos cómo podemos apoyarles. Muchas gracias al grupo organizador de este evento por la oportunidad y espero que realmente les haya servido y les haya causado por lo menos ahí la curiosidad por darle un peso a esto de las publicaciones en el pregrado. Muchísimas gracias y pues a sus órdenes, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, buen día.